la víspera de que el presidente Luis Abinader, tal como indica la Constitución de la República, presente al país las memorias de sus ejecutorias durante estos primeros meses de su segundo periodo presidencial. Son muchas las expectativas las que se ciernen sobre ese día, expectativas de cambios que ya se han empezado a generar en el tren gubernamental, pues el presidente Luis Abinader hace unos días anunció nuevas designaciones y algunos movimientos en su gabinete presidencial. Todavía muchos esperan que de aquí al 27 de febrero se produzcan otros cambios y que se anuncien, sobre todo, como es costumbre del Poder Ejecutivo, movimientos y ascensos en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. Vamos a ver qué pasa, porque todo lo que podamos decir ahora pues caerá en la especulación. En el Congreso Nacional todo está listo para recibir al presidente de la República en este acto de rendición de cuentas que coincide con el aniversario de la independencia nacional. Pues allá estaremos nosotros dando cobertura y pues llevándoles a ustedes las informaciones, todos los pormenores de todo cuanto acontezca respecto a la rendición de cuentas. Este grupo de medios, ACD Medias, también realizará una amplia cobertura de todo lo que tiene que ver con este proceso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Y hablando precisamente del presidente Luis Abinader, el gobierno dominicano mantiene su postura de que el aumento salarial que debe producirse próximamente es de un 20%. Esto a propósito de que el sector empresarial, luego de que se haya pospuesto una de las reuniones del Comité Nacional de Salarios, que está compuesto por el sector patronal, el sector empleador y el gobierno como mediador, pues llevó una propuesta que obviamente no está a la altura de lo que esperaba el sector que defiende a los trabajadores, ni de lo que ha propuesto el gobierno a través del presidente Luis Abinader. Pues los empresarios están proponiendo un 10% de aumento salarial, pero ya ustedes saben que hay una propuesta del sector sindical que es de un 30% y el presidente Luis Abinader mantiene su postura de que este aumento no debe ser de menos de un 20%. Y es que sería pírrico y casi nada un 10% de aumento salarial, sobre todo cómo está el costo de la vida en República Dominicana, cómo está la canasta básica familiar, que pese a que las autoridades dicen que es una de las más baratas de América Latina y el Caribe, pues está resultando insostenible para los dominicanos, sobre todo para aquellos de clase media y de clase baja, cuyo salario no alcanza los 30,000 pesos, cuando la canasta básica promedio está calculada por encima de los 47,000 pesos. O sea que estamos subalimentados porque nuestros salarios no alcanzan para compensar o para cubrir el costo de una canasta básica promedio que incluye huevo, leche, pan, arroz, carne, en fin, lo que tradicionalmente, lo que usualmente comen los dominicanos. Y es inadmisible, es inaceptable que vengan los empresarios con esta propuesta que resulta hasta burlesca de un 10% de aumento salarial, que a pesar de que no significa nada, quizás 1,000 o 2,000 pesos son lo que, o hasta menos, dependiendo el salario que usted gane, es lo que va a estar recibiendo el empleado. Un aumento que se lo va a tragar la inflación con los niveles que hay en República Dominicana. Entonces, esperamos todos nosotros que el sector sindical mantenga esa postura y que no se rompa el diálogo, que a eso es que apuestan los empresarios para no tener que aumentar los salarios. No deben bajar la marcha los empresarios en su exigencia de un 30% de aumento salarial, que es lo mínimo que deben recibir los empleados dominicanos. En el día de ayer, el presidente Luis Abinader fue abordado sobre ese tema durante el encuentro de la semanal que sostiene todos los lunes con los miembros de la prensa. Vamos a escuchar. La participación del gobierno siempre tiene que ser de equilibrio, pero de justicia. Equilibrio y de justicia. Hoy el sector empresarial propuso un 10%, el sector sindical creo que había propuesto un 30%, nosotros creemos que debe ser un 20%. Lo mantenemos. Esa es nuestra posición, basada en mejorar
el salario real de los trabajadores, que la economía lo soporta y en otros factores. No lo hacemos, yo pensé y me soñé que era un 20, sino por todos los estudios económicos que hemos hecho, tanto en el MEPID como en Hacienda. Así que esa es nuestra posición, está siendo nuestra posición. Sobre la parte de la construcción, yo le voy a informar, le voy a pedir a Lopred que le mande una ruta crítica del proyecto. El proyecto entiendo que la obra civil va avanzando según lo planificado y que la parte electromecánica es que va a llevar a que ese tramo del metro, como siempre, lo hemos dicho incluso desde el año pasado, sea aperturado a final de este año. En el último trimestre de este año, quizás noviembre, diciembre. Eso está en... No tengo ninguna información que se haya detenido. Bien, ahí estaba la postura del presidente Luis Abinader, que mantiene que este aumento salarial que necesitan los empleados no debe ser de menos de un 20%. Vamos a esperar que se mantengan firmes los empresarios para que la clase obrera dominicana pueda dignificar los salarios que recibe, que resultan pírricos y que sobre todo con el costo que mantienen los productos de primera necesidad. También habló el presidente Luis Abinader durante ese encuentro la semanal sobre otro importante tema que tiene que ver con esa problemática de la migración irregular que tenemos en República Dominicana, y es que el presidente, al igual que muchos de nosotros, considera que la pena, que las leyes deben ser más drásticas para aquellas personas que trafican con haitianos, para aquellas personas, y no solo con haitianos, con cualquier indocumentado que se dedica a cobrarle dinero a esas personas para traerlas a territorio dominicano, en contraposición con la política migratoria que ha estado desarrollando el presidente Luis Abinader y que en estos últimos meses se ha basado en la deportación masiva de indocumentados. Entonces, sobre todo, esa pena debería ser mucho mayor sobre esos militares que están apostados en la frontera y que están ahí para defender el territorio dominicano, para defender la soberanía dominicana, y no lo hacen. Incluso yo voy más lejos y digo que esas personas deben ser juzgados como traidores a la patria, sobre todo esos militares, porque están ahí para cuidar el territorio dominicano, para salvaguardar la frontera y para impedir que esos indocumentados pasen de este lado de la isla. Sin embargo, se dedican a hacer todo lo contrario, traicionando al país, traicionando la política migratoria y pues trayendo más indocumentados que siguen siendo una carga para el Estado dominicano, que siguen consumiendo el presupuesto de salud, que siguen consumiendo el presupuesto de educación y que siguen ocupando más del 80% de la mano de obra en sectores como la agricultura y en sectores como la construcción. Entonces, yo sí pienso que las leyes deben ser más drásticas y que incluso esas personas deben ser juzgadas como traidores a la patria, y se debe marcar un precedente. Vamos a escuchar al presidente. Tener presente, que no hay otro país del mundo que tenga una frontera con un país tan inestable como este. O sea, eso nos presenta un gran reto. Es bueno que se sepa que tenemos más de 10.000 personas, 10.000 militares, principalmente del ejército, también de las Fuerzas Armadas, de la Armada, en la frontera, dando la frontera. Ese es un número importante en cualquier país del mundo. Esos son militares que pudiésemos utilizar en cualquier otra actividad. Y yo pienso, y hemos llevado al Congreso, hemos tenido algunas dificultades, de que se debe de ser más, nuestras leyes tienen que ser más drásticas, mucho más drásticas, con toda la trata de personas y en la frontera. Tenemos un proyecto de ley que lo pensamos presentar entre muchos otros para también ser más drástico en algunos temas de la criminalidad, pero en este específicamente, y teniendo en cuenta la situación que hemos mencionado y que tenemos, nosotros tenemos que ser drásticos con toda la trata de personas
en la frontera. Bien, ahí escuchábamos al presidente Luis Abinader y debemos todos apoyar esa postura del presidente y a nuestros legisladores que acojan ese proyecto de ley que ha sometido el presidente Luis Abinader ante el Congreso Nacional para que las leyes sean más drásticas, castigando a aquellas personas que se dedican al tráfico de indocumentados, a la trata de personas, que además de ser un delito, que ya así lo dice nuestra Constitución y nuestras leyes, pues riñe contra esa política férrea, esa política admirable que está desarrollando el presidente Luis Abinader, esa política migratoria, y pues también es un atentado a la patria, eso es una traición a la patria. También el presidente Luis Abinader, que fue el tema principal de la semanal de este lunes, estuvo presentando algunos datos que queremos compartir con todos ustedes acerca del comportamiento de la economía dominicana. Ahora vamos al mercado laboral. También estamos aquí en récord. 5.050.930 personas ocupadas para final de 2021. La formalidad del empleo, mientras en el 2021 era de un 41.8, en el 2024 subió a 45. Todavía está bajo y tenemos que subirla, pero ha ido mejorando y la tendencia es que en los últimos trimestres ha ido mejorando significativamente. En las calificaciones de riesgo, esta información la ofreció el Banco Central, que todas las oficinas de las calificadoras de riesgo, Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's, todos nos han mejorado durante estos años. Pero además el riesgo país de la República Dominicana se situó en 200 puntos básicos, el más bajo histórico de la República Dominicana, y por debajo de muchos países que tienen grados de inversión, como es el caso creo que de Paraguay, Panamá, México y Colombia. También tenemos récord de exportaciones. Lo podemos ver en 2024, que llegamos a 13.853 millones de dólares. Esto es sumamente importante, el crecimiento de las exportaciones, porque eso es empleos. Con la pobreza general bajó en un 19%, a un 19%, que es la más baja histórica. Ya la era el 23 del 2023, valga la redundancia. Pero 19 es la más baja en la historia. Y también es la más baja la de la pobreza extrema, que fue de 2.4. Ustedes se recuerdan que muchos nosotros, los políticos, decíamos, y todavía es así, pero ha disminuido como lo estamos viendo, que la cara de la pobreza en República Dominicana era una cara de mujer. Creo que eso ustedes lo escucharon muchas veces. Bueno, eso está disminuyendo. Fíjense cómo tanto está disminuyendo en términos absolutos como también en términos relativos, y también la brecha entre ambos casos. En el 2019, fíjense, por el 2023, y miren cómo bajó 4 puntos en las mujeres, también, que era el sector de género más resistente para disminuir la pobreza. Bien, señores, ahí escuchaban esta exposición del presidente Luis Abinader en este tema que fue el central de la semanal del día de ayer, donde él presenta un crecimiento en la economía, un crecimiento en cuanto a lo que tiene que ver con los empleos, en las exportaciones, en el turismo y todo eso que mueve la economía en República Dominicana y que son un reflejo de que la economía está creciendo. Sin embargo, la cuestionante sigue siendo la misma de siempre, la queja sigue siendo la misma de siempre y la sugerencia también sigue siendo la misma de siempre, y es que el gobierno, no porque esto ha pasado gobierno tras gobierno, debe crear estrategias, debe crear políticas públicas orientadas a que esas riquezas se distribuyan de manera equitativa, porque lo cierto es que ese crecimiento económico no se percibe en la clase pobre dominicana.
los pobres, el dominicano de a pie no siente ese crecimiento económico del que hablan las autoridades. Y no es que no sea cierto, no es que no sea cierto, porque incluso organismos internacionales han reconocido la economía dominicana como la que más ha crecido en la región de Latinoamérica y el Caribe. Incluso después de la pandemia del COVID-19, la economía dominicana fue la primera en reponerse, ha sido la más resiliente. Luego de la pandemia, que ustedes saben que generó una recesión a nivel mundial, pero no se está sintiendo ese crecimiento económico en el bolsillo de los más pobres. No está impactando ese crecimiento en el bolsillo de esa clase baja dominicana que tiene que levantarse día a día de madrugada y llegar a su casa de noche. Una clase pobre que devenga unos salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica, que no alcanza para adquirir los productos de primera necesidad que están por las nubes, pese a que el gobierno insiste en que tenemos una de las canastas básicas más económicas de la región. Pero eso no es lo que piensa el dominicano cuando ganando 12,000, 15,000, 16,000, 17,000 pesos, tiene que compartirlo para pagar casa, para pagar colegio, para pagar transporte, para ir al trabajo y para hacer una compra que no le dura ni siquiera 15 días. Eso no es lo que piensa el dominicano cuando tiene que dar 60 pesos por una libra de pollo, cuando tiene que dar hasta 50 pesos por una libra de arroz. Entonces, la capacidad adquisitiva de los dominicanos está siendo cada vez menor frente a una inflación, frente a unos niveles inflacionarios que parece que resultan ser incontrolables. Estamos esperando a ver cuáles son los mecanismos, cuáles son las herramientas y esas políticas públicas que va a aplicar el gobierno para que ese crecimiento pueda sentirse en esa clase pobre, para que esas riquezas que percibe el país y con las que todos hemos contribuido, porque todos pagamos impuestos, llegue a todos y que se distribuya de una manera equitativa.